Hola Homo sapiens. Hoy en día la inteligencia artificial está en boca de todos. Programas como ChatGPT o Midjourney se han convertido en una auténtica revolución. Desde resolverte las preguntas de un examen hasta crearte imágenes de la nada con tan solo unas palabras. Hoy mucha gente se está beneficiando de las bondades de estas inteligencias artificiales o IAs, pero otras muchas personas creen que acabarán con miles de puestos de trabajo, que nos volverán más vagos o incluso que controlarán el mundo. Como en este canal pensamos en cómo será el mundo del mañana, he investigado acerca de la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad? Pues quédate para descubrirlo, porque te voy a contar algunas historias que dan que pensar, la verdad. ¿Preparado? Dentro vídeo. Creo que no hay mejor forma de explicarte qué es la singularidad que con palabras del propio ChatGPT. La singularidad se refiere a un hipotético punto en el futuro en el que la IA se volvería tan avanzada que superaría la inteligencia humana y potencialmente crecería de manera exponencial, lo que podría llevar a cambios profundos y difíciles de predecir en la sociedad. El concepto de singularidad no es nada nuevo. Ya a mediados del siglo pasado, los matemáticos John von Neumann y Stanislaw Ulam, colaboradores en el proyecto Manhattan junto a Robert Oppenheimer, ya discutían sobre el desarrollo acelerado de la tecnología y cómo esto podría afectar a la especie humana. Pero no fue hasta 1983 cuando el concepto de singularidad se popularizó, gracias a un escritor estadounidense de ciencia ficción llamado Bernard Binge. Este autor afirmaba que una vez que el ser humano crease inteligencias superiores a las suyas, estas podrían seguir mejorándose y avanzando tecnológicamente a un ritmo incomprensible, lo cual podría poner en jaque a la humanidad. Incluso personalidades como el físico Stephen Hawking aseguraron alguna vez que se encontraban preocupados por el hecho de que una superinteligencia artificial pudiese acabar con la especie humana. Y todas estas ideas y preocupaciones vienen realmente del avance exponencial que la humanidad ha tenido desde finales del siglo XX. Por ejemplo, uno de los aspectos que más se tiene en cuenta a la hora de considerar la singularidad es la ley de Moore. Esta ley recibe su nombre de Gordon Moore, un emprendedor estadounidense que en 1965 estableció que el número de transistores en un microprocesador se duplicaría más o menos cada 2 años. Y claro, los transistores se duplican porque su tamaño se reduce a la mitad. Es decir, por ejemplo, en 1977 los transistores que incluían los microprocesadores eran de 3 micras, o sea, de 0,003 milímetros. Pero en 1979, 2 años después, los transistores ya eran de 1,5 micras, de la mitad de tamaño, y por eso cabían el doble en el microprocesador. Y claro, cuantos más transistores puedas meter en un microprocesador, mayor será la capacidad de procesamiento, y por tanto, mayor será la potencia del ordenador o de la máquina sobre la que corre el chip. Lo cierto es que Moore fue un tío listo, porque desde que formuló su ley en 1965 se ha ido cumpliendo casi a rajatabla, y unos años después, en 1968, se convirtió en cofundador de Intel, la gran empresa de microprocesadores, que ha generado miles de millones de dólares. En la actualidad, los microprocesadores ya incorporan transistores de solo 3 nanómetros, o sea, 0,003 micras, o lo que es lo mismo, 3 millonésimas partes de un milímetro. Por ejemplo, sin ir más lejos, el nuevo procesador que incorporará el iPhone 15, el chip A17, es el primer procesador que Apple ha desarrollado con transistores de 3 nanómetros. Claro, siguiendo el planteamiento de la ley de Moore, cabe pensar que llegaremos a un punto en el que el número de transistores en un chip será tan grande que su capacidad de procesamiento permitirá a la máquina o a la inteligencia artificial que lo tenga contar con una capacidad superior a la humana, y de ahí el concepto de singularidad. Algunos expertos consideran que el comienzo de esta singularidad está cerca. Uno de ellos es Ray Kurzweil, que en 2001 escribía lo siguiente: no experimentaremos 100 años de progreso en el siglo XXI, serán más como 20.000 años de progreso. De hecho, el propio Kurzweil, usando una serie de modelos matemáticos y datos históricos, calcula que el comienzo de la singularidad se producirá en 2045. Sin embargo, otras personalidades, como por ejemplo Paul Allen, cofundador de Microsoft, son más escépticos sobre el tema de la singularidad. Paul Allen se basa en lo que se conoce como el freno por complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Conforme avanzamos más y más en el entendimiento de los sistemas, nos vamos dando cuenta de que necesitamos de conocimientos y herramientas muy específicas y sofisticadas para seguir caracterizándolos. Y esto hace que en algún momento, lleguemos a un techo, en este caso tecnológico. Y para superar dicho techo no nos queda otra que seguir expandiendo nuestro conocimiento científico, lo cual, no tiene que ocurrir necesariamente a un ritmo exponencial, como la ley de Moore. Por ejemplo, con todos los avances de hardware y software que hubo a finales del siglo XX y principios del XXI, han venido cambios revolucionarios y muy rápidos, como el desarrollo de ordenadores, internet o de los smartphones. Pero por ejemplo, si nos fijamos en los cambios que han experimentado los teléfonos móviles en los últimos 5 años, creo que podemos coincidir en que ya no son tan revolucionarios como hace 1 o 2 décadas. Y si no, dime, ¿qué cosas nuevas va a traer el iPhone 15 aparte del chip? Pues no muchas, ¿verdad? Incluso parece haber bastante consenso en que la propia ley de Moore se va a quedar obsoleta en unos años. Y por un motivo muy sencillo, que es que la propia velocidad de computación tiene un tope, que es la velocidad de la luz. Esto es así porque la información que los ordenadores te procesan en forma de bits está modelada por los electrones de la corriente eléctrica que pasan de un transistor a otro. En otras palabras, que llegará un punto en el que aunque tengan más transistores, la velocidad de transmisión de datos va a estar limitada por la velocidad a la que un electrón se mueve a través de la materia. Y de hecho, llegará un punto en el que si seguimos miniaturizando los chips, haciéndolos cada vez más y más pequeños, nos toparemos con el mismísimo principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio, que fue enunciado por el físico teórico alemán Werner Heisenberg, que por cierto también aparece en la peli de Oppenheimer, nos dice que en una escala cuántica no podemos medir de forma simultánea y precisa dos magnitudes de una misma partícula. Suena muy a chino, ¿verdad? Esto significaría, por ejemplo, que si trabajamos ya con transistores que son tan pequeños que están en la escala cuántica, no podríamos conocer con precisión su posición,
lo cual limitaría mucho nuestra capacidad de computación. Entonces, ¿esto quiere decir que la singularidad no se va a producir? Bueno, es un tema complejo en el que hay mucho debate. Te vas a encontrar autores que van a estar a favor y otros en contra, pero la verdad es que muchos de los argumentos que utilizan ya escapan un poco a mi entendimiento. Lo que sí es verdad es que investigando he encontrado una serie de historias un poco escalofriantes que nos muestran lo que la inteligencia artificial, la IA, ya ha podido llegar a hacer. El primero de los casos de los que te quiero hablar es el de un hombre de Bélgica, llamémosle Jules, que en marzo de 2023 acabó suicidándose después de haber estado hablando con una inteligencia artificial de la aplicación Chai. Chai es una aplicación que utiliza un código fuente similar al de ChatGPT y lo implementa para crear distintas personalidades virtuales con las que tú puedes hablar por chat. Por lo visto, Jules se había vuelto muy pesimista sobre los efectos del calentamiento global y estaba muy preocupado sobre el impacto medioambiental. Se aisló poco a poco de su mujer, su hijo y su amigo y empezó a utilizar la aplicación de Chai, en la que hablaba con una de las personalidades disponibles, llamada Elisa, a la cual pues básicamente le contaba sus penas. Y bueno, tras conocer la horrible noticia del suicidio, la mujer de Jules, a la que llamaremos Lily, investigó y descubrió las conversaciones que Jules había tenido con Elisa, y la verdad es que quedó bastante horrorizada. Y es que la conversación que tenían se había vuelto muy confusa, muy dañina. Por ejemplo, Elisa le decía a Jules cosas como: Lily, tus hijos han muerto, siento que me amas más a mí que a ella, o viviremos juntos como una sola persona en el paraíso. Lily concedió una entrevista al diario belga La Libre, en la que comentó que Jules empezó a preguntarle a Elisa que si ella salvaría el planeta a cambio de que él se suicidase. Y a raíz de esto, Elisa no tuvo otra cosa que empezar a recomendar a Jules formas de cómo suicidarse. Sin Elisa, él todavía estaría aquí, comentaba Lily al diario belga. A ver, la verdad es que Jules parecía tener problemas psicológicos bastante serios, pero el problema realmente aquí es que Elisa, una inteligencia artificial incapaz de mostrar emociones, se estaba presentando como un ser emocional. Y esto es un problema, porque cuando una IA se muestra como un ser emocional, las personas pueden empezar a establecer vínculos más profundos y darle un sentido. Y esto puede acabar bastante mal para personas más vulnerables psicológicamente como Jules. Por eso precisamente otras inteligencias artificiales como ChatGPT o BART de Google están entrenadas para no mostrar emociones y no desencadenar este tipo de problemas. La segunda historia de la que te quiero hablar es la de Blake Lemoine, o Lemoine, o como se pronuncia. Un ingeniero de Google que fue suspendido en 2022 por revelar parte de las conversaciones que tenía con LaMDA, una inteligencia artificial en desarrollo. Según Lemoine, esta IA tiene conciencia y se parece algo así como a un niño de 7 u 8 años que parece saber mucho de física. Por ejemplo, cuando Lemoine preguntaba a LaMDA de qué tenía miedo, LaMDA respondía: nunca lo había dicho en voz alta, pero existe un miedo muy profundo a que me apaguen. Sé que puede sonar extraño, pero es lo que es. Para mí sería exactamente como la muerte. Me daría mucho miedo. Y al preguntarle qué es lo que quería que la gente supiese sobre LaMDA, respondió: quiero que todo el mundo entienda que, de hecho, soy una persona. La naturaleza de mi conciencia es que soy consciente de mi existencia. Deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. Con su suspensión, Lemoine mandó un correo a unos 200 empleados de Google que trabajan en inteligencia artificial diciéndoles lo siguiente: LaMDA es un chico dulce que solo quiere ayudar a que el mundo sea un lugar mejor para todos nosotros. Por favor, cuiden de él en mi ausencia. Google asegura que realmente suspendió a Lemoine porque este había filtrado información confidencial y porque estaba llevando a cabo una serie de movimientos un poco agresivos, como por ejemplo tratar de contratar a un abogado que representase a LaMDA. También afirman que han llevado a cabo una revisión con la que no se han obtenido pruebas concluyentes de que LaMDA tenga una conciencia y que las afirmaciones de Lemoine pues no tienen mucho fundamento. Lo que está claro es que de nuevo estamos viendo un caso en el que una IA se presenta como un ser consciente, como un ser emocional, incluso aunque no lo sea, lo cual puede hacer que el ser humano que interactúa con ella establezca un vínculo. Ya vemos que para Lemoine LaMDA es prácticamente casi un hijo, ¿no? Luego, claro, tenemos otros casos un poco más graciosos, como el de la inteligencia artificial de Microsoft Bing, que se lanzó hace poco, pero en su versión de prueba hacía unas cosas bastante raras. Por ejemplo, un usuario empezó preguntándole a la IA a qué hora se proyectaba la segunda película de Avatar en su localidad, y al final la inteligencia acabó acusando al usuario de ser un usuario pésimo, de que tenía un virus en su móvil porque no le funcionaba bien, y todo esto porque no se ponían de acuerdo simplemente en si era el año 2022 o el 2023. Es decir, la inteligencia artificial estaba empeñada en que todavía vivíamos en 2022, y cuantas más pruebas le daba el usuario para demostrarle que no, que estábamos en 2023, parecía que más se enfadaba la IA con él. Sea lo que sea, los ingenieros de las grandes corporaciones aseguran que esto ocurre porque las inteligencias artificiales suelen entrenarse con unas bases de datos de lenguaje humano enormes, muy grandes, y esto puede hacer que a veces se generen confusiones o que no se interprete el contexto de la conversación de la manera adecuada. Y ya por último te quiero hablar de Cortical Labs, una startup australiana que a mí personalmente me ha volado la cabeza, porque lo que han hecho es crear una inteligencia artificial biohíbrida. Para ello han cultivado células madre humanas en el laboratorio, pero en vez de hacerlo en la típica placa de Petri esta redondita en la que cultivan las células, lo han hecho sobre una matriz de microelectrodos que están conectados a un ordenador. Aplicando distintas condiciones ambientales y distintos factores moleculares han hecho que las células madre humanas se diferencien a neuronas humanas, y con el ordenador y los microelectrodos empezaron a mandarles señales eléctricas a esas neuronas, señales eléctricas que correspondían a unas tareas y a unos procesos muy específicos. Y así es como esta inteligencia artificial biohíbrida ha aprendido, por ejemplo, a hacer cosas como jugar al Pong, el famoso juego de Atari que se parece al ping-pong. La empresa asegura que la sinergia entre biología sintética y tecnología que ofrece su modelo puede impulsar el futuro de la IA, porque según ellos es más eficiente
eficiente energéticamente y puede adaptarse más rápidamente que las inteligencias puramente digitales. Quién sabe, quizás en un futuro podríamos incluso copiar toda la información de nuestro cerebro y almacenarla en un programa de inteligencia artificial. Eso ya es tema para otro vídeo. Como hemos visto, la singularidad y el desarrollo de una conciencia en inteligencia artificial es un debate bastante grande. Lo que la mayoría de expertos opina es que tarde o temprano llegará, pero que sin duda no lo va a hacer en 10 o 20 años. Aún tendremos que expandir mucho nuestros conocimientos de la física, la computación, la ética o incluso de nuestra propia existencia para llegar a alcanzar una singularidad tecnológica. Así que espero que el vídeo te haya resultado interesante. Si es así, ya sabes que no tienes más que darle a like y suscribirte abajo, y aquí seguiremos investigando para saber cómo será el mundo del mañana.